Entre los manifestantes no había ninguno con una bandera dominicana. Tú no has visto al primer haitiano que reclama nacionalidad dominicana dándole la gracia a este país porque lo educó. Los hijos de haitianos no son apátridas nunca, porque el Estado de Haití, aunque fallido, existe, tiene una constitución. Los haitianos son fundamentalmente ingratos y resentidos, porque ellos entienden que eso es un derecho y eso no es así. Y ellos se ven constantemente como víctimas. Nacen aquí, se les da educación, pero no cantan el himno dominicano y pretenden seguir conservando sus costumbres. Ha habido denuncias muy serias sobre la continuación de venta de visados. Hace falta una reforma fiscal, que se necesita que nosotros los dominicanos paguemos más dinero para que le podamos pagar más partos a las haitianas. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Juan Miguel Castillo Pantaleón, un dominicano a carta cabal, defensor de nuestra nacionalidad, que siempre tiene buenas informaciones para compartir con esta audiencia. Bienvenido, doctor. Encantadísimo, muy honrado cada vez que me has invitado aquí, me siento como en mi casa. Qué bueno, doctor. ¿Qué le parece las medidas que está tomando el gobierno en las que anuncia que estará deportando cada semana 10,000 migrantes haitianos y, en fin, trata de que justamente migración esté mucho más potenciado, de que tenga más personal, que tenga más tecnología y se quiere de alguna u otra manera dar una respuesta a ese pueblo que está marchando y que desea también que el país vaya por otro rumbo? Bueno, lo primero que tenemos que entender, gracias por la invitación, primero y antes que nada, felicitar el espacio que tú diriges y a otros comunicadores que son apenas un puñado de gente que de manera muy responsable fue y cubrió una actividad que fue fundamentalmente espontánea. Eso es un fenómeno interesante que la ciudadanía tiene que estar atenta para tratar de descifrar o entender las claves, los códigos, como dicen ahora. Sí. Tener los códigos para entender en qué contexto puede ser interpretado estas medidas que el gobierno ha anunciado. Es decir, hubo una manifestación de un puñado de haitianos reclamando frente al Palacio Nacional con unas consignas que decían: si yo no soy dominicano, Abinader tampoco. Pero hay detalles interesantes. Pues vamos a ir paso por paso. Claro que sí. Ese puñado de haitianos que decían o reclamaban una condición de exigencia de nacionalidad dominicana, entre los manifestantes no había ninguno con una bandera dominicana. Wow. ¿Te llamó la atención eso? Sí, sí. Nadie de esos supuestos dominicanos que han sido despojados de su supuesta nacionalidad, ninguno colocó algún símbolo patrio, ni un escudo, una bandera, ni la efigie de Duarte, o una pancarta o algo que hiciera alusión a reivindicar los valores de la dominicanidad. Tampoco nadie cantó el himno dominicano. Eran ostensiblemente haitianos, con pancartas y cosas que todo el mundo sabe quién las financia. Bien. En respuesta a eso, una entidad que se llama... reconocido. No, esa fue la que lo organizó. La que lo organizó. Entonces la Antigua Orden. La Antigua Orden. Antigua Orden es un grupo que todos hemos visto el nivel de... Esa gente no cuenta con financiamiento de nadie. Sí. No están vinculados a ningún partido político. Sí. Gente joven. El único aspecto distintivo es que ellos se visten como con un uniforme, más nada. Y que se conducen con cierto nivel de cuerpo. Sí. Con cierto nivel de disciplina. ¿Qué pasa? Atención. Esa gente apenas convocaron por las redes sociales. Comunicadores como tú, como Jaime Rincón, fueron a apoyar eso. Y ahí, por ustedes, uno se da cuenta. Obviamente uno lo ve en las redes. Lo hicieron un pésimo día para ese tipo de cosas, porque un día de trabajo. Mucha gente que hubiera querido asistir. Un viernes a las 12 de la tarde. Un día de trabajo. Yo hubiera querido ir, pero tengo trabajo, tengo obligaciones. Frente al Palacio. No había ni guaguas, ni vehículos financiando la movilización. Y se congregaron ahí cientos, quizás un par de mil de personas. ¿Tú estuviste ahí? Claro que sí. Ahí no hubo manera de cómo reducir. Los medios de comunicación tradicionales son un detalle importante, los noticieros. Ese fue el evento más importante dentro de la capital. Aquí hubo noticiero, no voy a decir el nombre de cuál. Pero hay un noticiero que tú buscas porque todo eso queda en la nube. Ellos, las emisiones estelares las suben. No le dedicaron un segundo a reseñar algo que todo el país sabía que estaba pasando porque las redes sociales
comunicacionalmente superan los medios tradicionales de la televisión. La gente ya no ve televisión, ve la televisión en los canales de YouTube, de los canales de las líneas. Eso es así. Y estadísticamente eso no solamente ocurre en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. La penetración de los canales de YouTube, de los programas de entrevista de YouTube, tienen considerablemente mayor penetración. Cualquier programa tuyo se ve más decenas de miles de veces que lo que se ve, que lo que la gente ve, un noticiario en la noche, un programa de entrevistas en la mañana. La gente no tiene tiempo para ver programas en la mañana. Y hay todavía una ficción de la que se lucran en los pasteles publicitarios gubernamentales esos medios tradicionales. Con el mayor respeto, pero esa es la realidad. Así es. Yo tengo años, y con la pandemia eso se agravó, que yo no me levanto temprano a ver alguno de esos programas porque la mayoría de estos conductores de programas son opinantes. Hay uno que lee la portada de los periódicos, que incluso a mí me parece que hay un problema de lectoescritura, de esos, son periodistas. Y no sé si es que no les gusta ponerse los lentes. No leen ni siquiera lo que dicen los titulares de los periódicos. La mejor manera de desinformarse es ver eso. Se lo ponen a las 6 de la mañana todos los días. No voy a decir el nombre porque incluso me unen vínculos de amistad con algunos de esos periodistas. Pero ese es un pésimo periodismo. Y la gente sabe que muchos de esos opinantes son gente que, cuando ve los presupuestos de publicidad gubernamental, lo que reciben, te das cuenta que hay un sesgo. Entonces, hay un nivel de credibilidad muy bajo. Espacios como el tuyo y otros más. Por eso tienen el respeto a la población. Entonces, ocurre eso. Eso fue a metros del Palacio Nacional. Lo primero que pasó fue que cancelaron al director de Migración. No lo trasladaron, lo cancelaron. Y por las redes sociales había circulado una enorme cantidad de información. Algunas con imágenes que uno tiene manera de verificar, porque nunca se ha dado una estadística, ¿sí?, de que durante esa gestión del funcionario cancelado se otorgaron cientos de miles. Más de 100,000 residencias. Residencias, señor, eso es un escándalo. Haitianos, que sabemos que no califican para una residencia. Y los operativos que en algún momento se hicieron de interdicción migratoria, pues habían prácticamente desaparecido. Y los hospitales, principalmente las maternidades, llenas de parturientas. Y todo ese control migratorio que está en manos de las autoridades militares a través del ejército y del CESFRON y de migración, desvanecido. Entonces, colocan allí y designan a un militar que tiene una reputación de resiedumbre, es decir, es un hombre recio, con un gran currículum. Señor Lee Ballester, que lo primero cuando toma posesión de una entidad que no es militar, es una institución del gobierno, con personal fundamentalmente civil. Los inspectores de migración no son militares, son civiles. Que es la parte ejecutiva del control migratorio que está a cargo de las funciones del Ministerio de Interior y Policía. Pero el órgano fundamental que define la política migratoria del Estado es un cuerpo multiministerial, se llama Consejo Nacional de Migración, que preside el ministro de Interior y Policía. Entonces nombran ese funcionario ejecutivo que se llama Director General de Migración, que es el que lleva el control del ingreso y permanencia de los extranjeros en el país. Ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en el país, así como de todas las personas que entran y salen del país, incluyendo los dominicanos, porque en los casillas de migración claro que sí, es donde se lleva ese control. Ok. La parte de entrenamiento de esa gente está a cargo de una entidad que no depende del director, se llama el Instituto Nacional de Migración. Atención, entidad que tiene la función de ser el secretario del Consejo Nacional de Migración. Consejo de Migración, dentro del cual está el Ministerio de Salud, el de Trabajo, el de Defensa, preside el Ministro de Interior y Policía. Pero que cuando se reúne y dicta resoluciones, estas son vinculantes a todo el gobierno. Traza la política del Estado se traza con las resoluciones del Consejo Nacional de Migración. ¿Quién es el secretario de ese consejo?
Ese mismo funcionario se llama director del Instituto Nacional de Migración. ¿Quién lo preside? Todo el mundo sabe quién lo preside. Wilfredo Lozano. En 4 años del gobierno del señor Abinader, no ha salido nunca, no se conoce una sola resolución. Yo lo sé porque lo he solicitado por escrito. Y un viceministro de área una vez me dijo que si yo he visto alguna resolución, que por favor se la comunique, porque esta es la fecha que la Secretaría, la fecha que se reunió ese consejo, no ha producido una sola acta que se corresponda. Ay, Dios mío. Eso es una cosa que yo le he dicho a ese señor en su cara. Porque no voy a venir a una cámara a decir algo cuando soy capaz de decirlo en su cara a ese funcionario. Se lo dije en el contexto de las reuniones del Pacto Nacional por la Defensa de la Soberanía. Sí. Cumplió 1 año. Entonces, nombran a este funcionario y este general dice que él va a sancionar y actuar drásticamente contra aquellos funcionarios o miembros de la entidad que reciban sobornos y que manchen sus funciones, que el que no esté dispuesto a asumir ese compromiso ético, que se vaya separando. Y está muy bien, y a mí no me cabe la menor duda de que este señor tiene esa voluntad, pero él no está en cada puesto migratorio. O sea, de ahí a tener un real control, habrá que ver. Entonces, vamos a abrir un paréntesis ahí. ¿Por qué, así como se le está colocando a la policía esos body cams, no se le coloca entonces a los agentes de migración para tener un control de todo lo que hacen, así como se hace con la misma DNCD, con lo que se evita que a otras personas inocentes se le pongan droga? Entonces, ¿por qué no colocamos ese body cam ahí para tener ese control? Una herramienta, claro, sí, perfectamente. Pero vamos a seguir el hilo porque lo que estamos analizando es la reunión del organismo de defensa del Estado y un anuncio público con el presidente, el parado al lado del ministro de Defensa, su secretario de la presidencia al lado, señor Paliza, sí, y la lectura de un documento de 7 puntos a cargo del jefe de prensa del gobierno. Señor Homero Figueroa. Es Homero Figueroa. Ok. Y entonces se anuncia una serie de medidas. Estaba el canciller también ahí en esa rueda de prensa. Todo el mundo muy bien parado diciendo eso. Que el gobierno adopta una serie de 7 puntos como una respuesta, supuestamente, a la comunidad internacional ante la poco eficiente intervención de asistencia a la estabilización de Haití, que se ha reducido a que un contingente muy limitado de Kenia haya visitado allí, pero que ni siquiera los recursos suficientes tiene, y hemos visto que todo eso se ha vuelto agua de borrajas. Esa es la realidad. Y en la comparecencia última ante las Naciones Unidas, el presidente dice que si la comunidad internacional no va a actuar, entonces República Dominicana lo hará de manera efectiva para protegerse ante la irresponsabilidad de la comunidad internacional. Entonces, la rueda de prensa ayer, las declaraciones y el anuncio hecho, dice que es la respuesta drástica que ya se había anunciado ante la ONU. Entonces, esos 7 puntos hablan de reforzamiento de la frontera. Entonces, vamos a irnos deteniendo en cada uno de estos puntos, en algunos de ellos, los principales. ¿Tú has llevado más o menos la contabilidad de cuántos anuncios de reforzamiento de frontera ha hecho el gobierno desde el año 2020? Tiene que haber sido más de 25. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha reducido o ejecutado un control efectivo de la frontera? No se siente. No, porque ahora es que hay haitianos. Capacitación de un personal que va de nuevos inspectores que van a ser entrenados y preparados. Resulta que eso está en manos de ¿quién? Ya lo dije. De Wilfredo Lozano. De Wilfredo Lozano. Es decir, nombran al director de migración, pero la ejecutoriedad es el personal nuevo que van a entrenar. ¿Quién es que lo va a entrenar? Wilfredo Lozano. Exacto. No tengo que decir más nada, ¿verdad? Y bueno, dentro de todos esos anuncios, de los 7 puntos, aunque van a dar más recursos, pero no se dice, bueno, para qué se van a dedicar, qué medio de transporte se van a necesitar para hacer eso, y que bueno, que se van a llevar 10,000 extranjeros de retorno, de repatriación. Entonces yo me pregunto,
10,000. Eso es suficiente. En general, todo el mundo, a cualquier anuncio que haga el gobierno de que va a hacer alguna vez algo, uno tiene que decir que sí, que uno lo apoya. ¿Cómo va a estar uno en contra de que el gobierno cumpla con su responsabilidad? El detalle es que eso lo que genera es incredulidad. En primer lugar, la incredulidad es sobre los reales motivos de la declaración. Realmente entendemos que eso es para responderle a la ONU. Uno. Realmente eso es porque se persigue finalmente, entrando el 5º año de gobierno consecutivo, porque un gobierno que se ha reelegido. Lo que no ha hecho va a empezar a hacerlo al 5º año. ¿Qué ha pasado con el muro? Vamos a otro detalle. Cumple un año el Pacto por la Defensa de la Soberanía. Nada de lo que dijo el gobierno que iba a cumplir ahí, o a lo que se comprometía, lo ha hecho. Nada. Entonces díganme qué nivel de credibilidad puede tener cualquier anuncio que haga el gobierno que resulte insuficiente. A ver, ha habido denuncias muy serias sobre la continuación de venta de visados. El gobierno que más visados ha dado a haitianos es un mercado, es una factoría. A nivel industrial es que se dan visas, se venden visas a Haití. Esa es la verdad. Es un tráfico. Pero también quieren confundir a la población dominicana cuando dicen que, por ejemplo, solamente se ha dado del octubre del 23, solamente 90 por temas humanitarios. Pero ¿qué pasó con las 300,000 que usted dio con anterioridad? O sea, no juegue con la inteligencia del pueblo dominicano. Ya usted dio 300,000 y después usted quiso cerrar la llave y a partir de cerrar la llave usted ha dado 91 humanitarias, pero ya dio 300,000. Pero hubo una denuncia muy seria de un dirigente de oposición, de un político de oposición, que dijo que eso había continuado. Y yo no he visto una respuesta clara y satisfactoria de eso. Pero peor aún, han circulado las informaciones en las redes sociales de la supuesta concesión de más de 120,000, se habla de 130,000 residencias. A eso se le ha hecho una auditoría. Entonces, uno pone a sumar cosas y ver el contexto en el que se ha producido la sustitución del director de migración y el anuncio, y uno se da cuenta de que es la hipótesis más razonable es que es una reacción del gobierno a una manifestación cívica, estando anunciada otra para este sábado. Yo personalmente, la lectura que tengo, a ver, que no estoy criticando que el gobierno anuncie que va a hacer cosas. Pero que no es la primera vez que lo anuncia. Que todo esto es una retórica. Es decir, no se acompaña. A ver, se habló en esos 7 puntos del 80-20. Se habló de atacar las redes de tráfico entre los 7 puntos. Bien, yo pregunto, esa parte del decreto 631-11 que crea, que es el reglamento de aplicación de la ley de migración, establece, como parte del protocolo administrativo, que cuando un vehículo de transporte privado o público es utilizado o sorprendido transportando ilegales desde la frontera, ese vehículo queda detenido, incautado, hasta que una sentencia de un juez lo ordene. Eso significa que el Ministerio Público y el gobierno están obligados a retener ese vehículo. Eso que lo dice el reglamento de aplicación de la ley, se cumple. Lo cierto es que todo el país ha sido testigo de lo que ha acontecido en todos estos años. La frontera es un gran negocio para quienes la controlan. Y eso está bajo el control de ¿quiénes? De autoridades del Estado Dominicano. El tráfico de parturientas ha continuado. El gobierno está empeñado, víspera del inicio de un nuevo año, porque estamos en el mes de octubre. A este año le quedan apenas un par de meses, 2 meses y pico. Y el presupuesto nacional ha sido ya avanzado, sus alcances. Más dinero para educación, más dinero para salud. Y para apalancar ese presupuesto enorme, hace falta una reforma fiscal. Es decir, que se necesita que nosotros los dominicanos paguemos más dinero
para que le podamos pagar más partos a las haitianas. Eso es así. Más escuelas, maestros, libros, zapatos, uniformes, tablets, desayuno, almuerzo y merienda a la población infantil haitiana que los dominicanos estamos manteniendo, porque para eso es. Tenemos a ministros de área diciendo que nadie le pase por la cabeza que hay que reducir el presupuesto, que no, que hace falta más dinero. Es decir, que nosotros paguemos más para que ese presupuesto sea sometido a la canibalización, al pillaje, al dispendio y a la mala administración de la cual se benefician. Los funcionarios que administran esos recursos salen todos ricos, millonarios. Los contratistas y en general todo lo que circula alrededor de todo eso. Más dinero. Ese modelo se le llama capitalismo del desastre, es decir, convertir en el fondo de comercio, lo que deja dinero, la disfuncionalidad, el desastre. Esa es la realidad. Entonces, todo esto que está ocurriendo, a ver, en todo esto también una reforma constitucional que no tiene nada que ver, ninguna de las reformas propuestas, con ninguno de los problemas del país. Que no la ha pedido el pueblo dominicano. Que todo el mundo la rechaza, pero se está empeñado en crear en los medios de comunicación que el gobierno sustenta con los generosos presupuestos de publicidad, que eso es un tema de necesaria discusión. Me parece que a eso se le llama entretenimiento. O, por ejemplo, meter preso a un exfuncionario del gobierno que estaba en licencia, un tema ahí con un contrato que fue, una licitación que fue suspendida por una unidad de supervisión de las contrataciones públicas que participó en esas licitaciones, porque uno lee periódico y uno hay cosas que no entiende. O sea, ahora resulta que hubo irregularidades, pero ustedes participaron en eso mismo. Entonces ahora el titular de primera plana es que qué pasa con Hugo Vera y qué pasa con el otro. Con Jochi Gómez. Sí, pero eso no estaba suspendido y esa licitación y ya... Se supone que ellos mismos lo habían anunciado, que eso se había finalizado. Pero igual, eso no es un tema ya. Eso no es un tema, porque eso es un fiambre. Fiambre es en materia periodística, una noticia vieja. Sí. Que tú la pones en el sartén otra vez. Un periódico de ayer. Sí, una carne fría. Tú sacas de la nevera y vas y la pones en un sartén para calentarla o comerla fría. Un fiambre. Pero lo que le interesa a este pueblo, usted solamente hay que ver y navegar en las redes. La gente tiene el tema de la masiva migración haitiana en puesto 1A. En los 7 puntos está el 80-20. No. No está. ¿Cómo va a haber distribución de la riqueza y salarios justos en esos sectores más humildes? Cuando tú tienes un dumping salarial que genera una sobrepresencia, una sobreoferta de mano de obra ilegal. Aquí lo que hemos visto muchos empresarios gritando por eso, porque obviamente la rentabilidad de esos se basa de esos sectores en las exenciones. No pagan los impuestos que pagan todos los demás. Atención. Y en apalancar además de las exenciones con una mano de obra que es capaz de aceptar salarios cada vez más bajos. Explotando a esos extranjeros. Claro, que es el gran negocio. Entonces, a eso se le llama avance, que uno está en contra del avance del país. Entonces de eso es que se trata. Así es como yo veo. Felicitamos al gobierno que dice que va a ser una vez, dijiste que 25, sí. Uno por vez 26. Y le digo a la gente, tire lápiz. 10,000 a la semana, son 40,000 al mes. Pero, ¿cuánto estará gastando, por ejemplo, en combustible, en autobuses? Pero tienen que hacerlo como quieran. La pregunta es ¿eso suficiente? Si tú no acompañas ese anuncio de deportar 10,000, por ejemplo. Serían al año como medio millón. Sí, 480. Con un anuncio de que, por ejemplo, la política del 80-20 empieza dentro de un mes. La ley de migración establece que si un empleador vulnera eso tiene sanciones con muchos salarios mínimos de multa por cada infracción. Pero el ministro de Trabajo no hace nada ahí. Pero el factor de atracción, que es gente empleando ilegales, si tú no cierras eso, ¿tú crees que deportando tú el factor de atracción lo estás eliminando? Para nada. No, tú lo que estás generando es un encarecimiento del tráfico humano. No, y si tú dices también escuela gratis, salud gratis.
O sea, tú le estás poniendo 3 elementos bien atractivos. Yo no entiendo si es que son tan torpes los que diseñan este tipo de políticas gubernamentales o se creen que la gente es tonta. Y yo no soy un opositor, yo soy un ciudadano, pero que tiene un par de neuronas funcionándole. Creo que la mayoría del pueblo dominicano es muy inteligente, se da cuenta de eso. Esa es la realidad. La gente fue espontáneamente a esa manifestación porque se siente preocupada. La gente se manifiesta en las redes sociales. El país ve que no se anda por buen camino, que el destino hacia donde vamos es al despeñadero porque se está creando una intranación. Cada vez que nace, Peguero, voy a contar algo. El famoso libro de extranjería. Voy a contar algo aquí en el aire. En la ocasión anterior que vine a este espacio, Sí, me preguntaste sobre una denuncia que hice. ¿Recuerdas? claro que sí. Ok. Luego entrevistaste al presidente de la Junta. Sí, claro que sí. Y como que no me canso. Un encuentro, todavía estoy esperando que se siente aquí conmigo. Sí. Pero estando con él, me llamaste por teléfono. Sí. Me lo pusiste al teléfono. Lo comprometiste. Que el presidente de la Junta, Román Jaques, es un hombre que goza de mi total cariño, aprecio y respeto personal. Es decir, no tiene nada que ver con su posición, sino por respeto, es una persona de unas relaciones humanas extraordinarias. Román es un encanto de persona y un buen profesional, un hombre bien preparado, un hombre que creo honesto. Bien. Pero tiene responsabilidades públicas. Amor no quita conocimiento. Claro. Y obviamente cuando me pusiste al teléfono, estoy contando algo en el aire para que se sepa lo que pasó Claro con esa que denuncia. sí. Le digo, mira, Román, con José Peguero hice una denuncia que ya yo había hecho anteriormente. Creo que debes de ponerle atención a esto. Ah, pues yo te llamo, Juan Miguel. Como tenemos ese trato personal, que nos tuteamos. ¿Qué lo llamó? Él me llamó finalmente. Quiero que el país sepa esto. ¿Qué le dijo? Eso un par de semanas. Me dice, tú puedes, me llama una secretaria, que si podía ir un día, un viernes, con muchísimo gusto. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Bueno, fui. Tuve que esperar un ratico. Pero le dije, mira, la secretaria me tengo que ir porque yo tengo obligaciones y él también. Si me dicen una hora, estoy a la hora. Si no me pueden atender, me voy y vuelvo cuando me digan. No se vaya. Entonces finalmente me recibe, muy atento, muy amable. Digo, mira, no me tienes ni siquiera que mandar a buscar café ni un vaso de agua. Lo que tengo que explicarte, te lo voy a explicar a ti, como se lo expliqué al anterior presidente de la Junta. Pero antes de yo explicarte mi denuncia y en qué está sustentada, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú alguna vez has ido a una maternidad pública y has visto los libros de ingreso de los pacientes, de las parturientas específicamente, y ver qué tipo de cosas se anota ahí? Eso no es competencia de la Junta, pero es el procedimiento previo al registro, si el nacimiento del producto, es decir, el niño o niña que es alumbrado, nace vivo. Es decir, es muy importante saber quién es la madre, qué persona ingresa ahí, qué documento de identidad ha presentado, de qué forma se registró, porque eso no es el Espíritu Santo que ha hecho aparición ahí, es un ser humano, extranjero o nacional. ¿Cómo se registra eso? Tú lo sabes. El presidente de la Junta me confesó que él nunca en su vida había visto un libro de eso. Que no lo haya visto el 99.9% de la población no es preocupante. Pero que no lo haya visto el presidente de la Junta, sí es preocupante porque eso es un tema de atención acerca de un problema nacional que le denuncié al anterior presidente de la Junta, mi amigo Julio César Castaño. Cuando hice aquella denuncia, tampoco los 5 miembros de la Junta en aquella gestión anterior, tampoco ninguno lo había visto. Y atención, y eso es normal, porque eso no depende de la Junta, depende de salud pública. Quiero que se entienda todo esto, para que después no se me ofendan, que yo los quiero muchísimo, pero tengo que decir las cosas como son. Porque yo soy más amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Eso es una máxima filosófica. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le digo, pues entonces déjame explicarte cómo es el procedimiento, y le explico. Digo, ya yo te expliqué dónde que está el bache administrativo, claro, registral, que abre un espacio para que luego fraudulentamente se documente como dominicana o dominicana el niño o niña que ha nacido hijo de una extranjera, o un reconocimiento de paternidad fraudulento o una suplantación de maternidad. Es decir, que se ponga como madre a una mujer que no ha parido, que es dominicana,
¿Cuál es la brecha? Porque hay una situación. Cuando una madre va a parir, el parto, el alumbramiento no conoce de papeles, es un proceso biológico. Cuando ese muchacho va para afuera y corona es cuando la cabeza del feto va saliendo de la mujer, se llama coronar. Ese muchacho va a salir, va a venir al mundo, o en la cama de un hospital, o en el contén o la acera de cualquier calle. Eso no tiene nada que ver con nacionalidad, eso es la naturaleza. Y bendito sea Dios, ese es el milagro de la vida. Claro. Entonces, el médico no puede parar, ni un hospital puede parar un parto hasta que presente papeles. Y a lo mejor la mujer que está pariendo, independientemente de que sea dominicana o haitiana, a lo mejor se le quedaron los papeles en su casa, su cédula. A lo mejor una menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? Lo registran con los datos que oralmente la persona da, pero la labor de parto tiene que seguir. Y nace el niño o niña, un angelito. Bien, si es hijo de extranjera, esa persona tiene que dar sus datos y documentarlo. Su pasaporte haitiano, su cédula haitiana, lo que sea. Pero la mayoría de las haitianas no lo tienen. Ahí está el detalle. Eso no es una opinión, eso es un hecho incontrovertible. Haití es el país del continente que tiene mayor problema de indocumentación. Eso no es culpa de la Junta Central Electoral, eso no es culpa del gobierno dominicano, eso es culpa del gobierno, del Estado haitiano que viola y desconoce los derechos a la identidad de su población. Haití no documenta su población, pretende endosársela a cualquiera. E incluso el haitiano no quiere ser haitiano. Quiere tener papeles de otra nacionalidad, pero no renuncia a sus costumbres. Tú no has visto al primer haitiano que reclama nacionalidad dominicana dándole la gracia a este país porque lo educó o porque vino al mundo gracias a la generosidad de los dominicanos. Porque ese parto, esa cama, esa sábana, ese médico y esa sala de hospital la pagamos nosotros. No he visto el primer video de un haitiano dando la gracia. Nos llaman xenófobos porque ellos entienden que eso es una obligación o un derecho que ellos tienen y que es obligado. Y esa filosofía resentida y malagradecida es una de las cosas que a nosotros los dominicanos más nos preocupa, porque si vamos a crear una situación de intranación, nosotros vamos a tener una situación muy grave de balcanización de la isla, porque esos dominicanos, por derecho, como llaman ellos, que no son dominicanos, jurídicamente no lo son haitianos, nacen aquí, se les da educación, pero no cantan el himno dominicano y pretenden seguir conservando sus costumbres. Y obviamente están excluidos de una cantidad de situaciones porque nunca adquieren documentos como dominicanos, porque no lo son y su país no les quiere tampoco proveer de documentación. Ellos no son apátridas, se quieren recostar a una situación que tampoco tiene lugar, porque la patria es una situación en donde tú no tienes derecho al reconocimiento de la nacionalidad de ningún país. Y la patria es una figura judía que creó una convención para el manejo de situaciones en donde hubo estados que desaparecieron después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano desapareció en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Y una enorme cantidad de estados quedaron sin identidad a esa población, que no se sabía que eran súbditos de cuál o cuál. Esa es la razón por la cual se crea la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia. Y luego está el tema de la descolonización. Muchos imperios tenían áreas bajo su dominio que al desmoronarse esos imperios, esos súbditos de esos países de ultramar, por ejemplo, son súbditos de quién, si no adquirían no declaran su independencia, de quién son. Todavía andan los palestinos por ahí dando vueltas, señores, y esa es la situación. La situación de la guerra entre Palestina y los judíos tiene que ver con la desocupación de un territorio que está bajo mandato británico. O sea, la situación de apatría es eso, de dónde, qué país es que te va a proteger. Tu estado, el que tú dices del cual tú eres súbdito, es reconocido por la comunidad internacional. En este caso. Tiene nacionalidad. O sea, esa es la situación de la apatría. Los hijos de haitianos no son apátridas nunca, porque el Estado de Haití, aunque fallido, existe. Tiene una constitución que dice que la nacionalidad haitiana se transmite por la sangre, por la filiación. Usted, hijo de haitiano, usted nunca va a ser apátrida porque usted tiene el derecho a exigir
a su Estado que le dé su nacionalidad. Entonces estos reclamantes de una nacionalidad que no le corresponde, nosotros de todas maneras los estamos educando, se quedan aquí, no se integran porque ellos quieren seguir siendo haitianos pero con papeles dominicanos. Y ellos, incluso sus propósitos los anuncian. Ellos dicen, los dominicanos tienen miedo de que en algún momento un haitiano los gobierne. Y ¿saben ustedes una cosa? Claro que tenemos miedo. Estúpido fuera el dominicano si no tuviera temor. Que eso estuvo a punto de ocurrir alguna vez. En el pasado relativamente reciente. Sí, claro. Estamos hablando de una situación de sustitución de poblaciones y de la desaparición del Estado dominicano. ¿Por qué? Porque la fusión no se va a producir en ese contexto, no por la desaparición del Estado haitiano, sino por la absorción de una población que es filo-haitiana y que terminará haitianizando el Estado dominicano. Esa es la fusión. Y cuando ven las tasas de natalidad, que son muchísimo más amplias, una haitiana pare más que una dominicana. Aquí hay políticas de control de natalidad. Sí, pero allá no. Pero es que además se les está regalando las camas. Y al niño se le está dando desayuno y comida y almuerzo y zapatos y mochilas y tablets y ahora transporte escolar. Yo estoy diciendo todo aquello de lo cual se vanagloria el Estado dominicano con un 4%. Pero ese 4% no lo paga ningún político, lo pagamos los dominicanos, porque esa cuenta la pagamos nosotros. El gobierno no produce nada. El gobierno no trabaja, vive de nosotros. El funcionario público es una persona que nosotros pagamos, pero ellos entienden, no sé por qué hay una transformación en su psique, de que ellos están por encima de los demás. La más alta condición es la del ciudadano. El ciudadano es el que debe mandar en este país. El político es, en principio, un empleado del ciudadano. No se ve así. No es un servidor público, no se ve como servidor público, pero es su verdadera naturaleza. Entonces, todo ese desbarajuste filosófico, existencial, político, es lo que está generando la creación de una intranación. Y aquellos que tenemos un par de neuronas funcionando y que tuvimos el privilegio, porque eso es una casualidad, el privilegio del acceso a educación a cierto nivel especializado. Nuestro rol es venir a espacios a decirle, a echarle como si fuera un colirio en los ojos al pueblo, a la gente, para que entienda. Ese es el rol del intelectual. Decirle a la gente cómo usted defiende a su país y alertarle de los peligros de lo que viene. A mí se me ha pelado la garganta a lo largo de una vida profesional, de estar advirtiendo cosas malas que van a pasar. Y me siento a veces muy amargado y ustedes no se imaginan lo que pensar mucho es un sufrimiento, eso es una angustia. Porque uno ve los riesgos, los alerta, pero la gente no entiende a veces. Los políticos obviamente prefieren que pase lo malo porque en el modelo de capitalismo del desastre ellos sacan una tajada. Sí. ¿Cuánto costó el Plan Nacional de Regularización? Más de 3,000 millones de pesos. ¿Y qué pasó con eso? Lo que nosotros dijimos que iba a pasar mucho antes de que se implementara. Que iban a entregar un lote de carne a gente que no sabía quién era y sin ningún control de identificación, de manera que la verificabilidad del portador del documento iba a ser imposible. En conclusión, no se sabía si el dueño de ese carnet o supuesto carnet fue la persona que se sometió o es un carnet clonado. Y por eso hay cientos de miles de carnets de regularización por ahí, que sus portadores no son sus dueños. Y luego cuando llegó el gobierno hicieron una auditoría de eso y resultó que el 99% de los que aplicaron en sus folders, en sus expedientes, no tienen más que el formulario lleno. Ay, Dios santo. No se sabe quién es esa gente. Ningún sustento. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el viceministro de área en un informe que está por ahí por escrito. Yo tengo copia de eso. Entonces, pero eso fue en el gobierno anterior. Eso fue en el gobierno anterior, en el de Danilo. Pero entonces tenemos una orfandad de liderazgos, José, porque eso es el gran problema. A ver, ¿para dónde vamos? Porque yo estoy diciéndole todo esto, hablando de las orejas al gobierno de Luis Abinader, pero no es para sacarle las castañas del fuego a los gobiernos anteriores. Danilo Medina, Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández en su gobierno. Vamos a partir de la ley de migración. La ley de migración es de 2 días antes del cambio de mandos de Hipólito. 2 días antes. 14 de agosto del año 2000. Ley 28504. ¿Y sabes qué pasó en el gobierno de los 8 años subsiguientes que dirigió el profesor Leonel Fernández? Duró, de los 8, 7 sin dictar
el reglamento de aplicación de la ley. Es decir, inutilizó la ley durante 7 de sus 8 años. Atención, Leonel Fernández, que está haciendo política con esto ahora. ¿Entiendes? O sea, y entonces nombran en el último año a un funcionario de la Fuerza Nacional Progresista y un grupo de abogados, encabezado por quien te habla, no voy a decir lo que cobramos de honorario, porque entonces pareciera que uno no siente respeto, pero hay cosas que uno hace por un precio simbólico. Porque donde uno pone la boca, debe de poner la cartera también. Claro que sí. Eso cuesta muchísimos miles de dólares. Nosotros realmente hicimos eso prácticamente regalado. Esta ley tiene reglamento, porque un grupo de abogados hicimos eso, como una forma de colaboración con esa gestión. Pero atención, en esa colaboración, y José Ricardo Tavera yo lo conozco, pero en esa gestión no se distinguió por su eficiencia en el control migratorio. De hecho, desde el año 2010, el ingreso de haitianos fue masivo después del terremoto. Y el 80-20 nunca se aplicó, no lo ha aplicado ningún gobierno. Y le dejamos hecho el Plan Nacional de Regularización, el equipo de abogados que hizo la ley de migración, que hizo el reglamento, se lo dejamos, lo dejó sobre la mesa, salió del gobierno y no eso que lo haga el gobierno del entrante, que es el de Danilo Medina. ¿Sabe lo que hizo el gobierno de Danilo Medina? Porque en eso no hizo nada, pero como vino un poco tiempo después, la sentencia 168-13, sí, el gobierno de Danilo Medina se dedicó a hacer todo lo posible para inutilizar en la práctica esa ley. Entonces hizo un Plan Nacional de Regularización que fue ese desastre. No echaron manos del diseño que nosotros habíamos hecho, no. Se inventaron uno que fue un desastre. Atención, uno demandó en inconstitucionalidad eso, porque para colmo eso violaba hasta la Constitución y la misma ley de migración. ¿Sabes lo que terminó pasando con el Tribunal Constitucional? Que tampoco nunca falló eso, porque nosotros tenemos un tema de orfandad. Y quiero muchísimo al ex magistrado Milton Rey Guevara, pero ahí no cumplió bien. Esos jueces dejaron eso sobre un escritorio. Pero ese es un defensor de la dominicanidad. Pero al final sí, pero vuelvo y te repito, las cosas es en la práctica, y él lo es. En los hechos. Pero al final de cuentas, una visita del presidente Danilo Medina al Tribunal Constitucional. ¿Tú no te recuerdas cuál fue la excusa que se dio? Él vino aquí a ofrecerle un local al Tribunal Constitucional. Ah, sí. ¿Lo hicieron el local? ¿Se lo dieron? No. Ah, bueno, ¿y entonces? ¿Alguien habló mentira? Debe haber sido Danilo, que se puso a ofrecer una cosa que tampoco cumplió. Pero no fallaron ninguna de esas decisiones. Y luego se fabricaron la ley 169-14. Por suerte, ahí estaba Roberto Rosario, y le metieron un articulito para que se dividiera en el clase A y clase B. Clase A eran los casos de extranjeros que entraban dentro de la situación tipo Juliana de Guiz. Es decir, haitianos irregularmente asentados en libros del registro civil, en la Oficina de Estado Civil, pero sin evidencias de adulteración fraudulenta de datos. Es el grupo A. Y que tenían actas de nacimiento, que no debieron expedírselas, debieron de mandarlos para su consulado, darle una constancia de nacido vivo y vaya para su consulado. El Estado Dominicano tenía que dar acta de nacimiento. La nueva ley de migración establece que lo que se le da es una certificación de nacimiento, no un acta. Más nada. Con esa certificación se van a su consulado, claro, pero es el único documento que tiene, porque Haití no le da papeles de ninguna especie. Entonces, esa gente que fue asentada con un acta, presentaban carnet del CEA y otros documentos, cédulas haitianas, pasaporte haitiano, y habían unos 20,000 y pico de casos. Al final de cuentas, el grupo A, la ley los manda a que se naturalicen. Terminaron naturalizándose 7,000 y pico de personas. La señora Juliana de Guiz, están esos recortes de periódico por ahí, incluso se negó, se molestó, que ella dijo que fue utilizada por esos grupos, esas ONGs, y que incluso le prohibieron, le dijeron que no fuera a tener su documentación regularizada por la nueva ley especial de naturalización 169-14. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí. Y ella se quejaba de toda la gente que se hizo rica con ella. Pero ya, al final de cuentas, la ley cumplió su función, porque eso era un problema social que teníamos, en la que concurría la irresponsabilidad del Estado Dominicano. Y luego estaba el grupo B, todos esos pasaban al libro de extranjería. Ahí está la señora de reconocido. Y ellos dicen, no,
Esa ley es discriminatoria. No es discriminatoria. Usted no es dominicano, usted no entra dentro del esquema de Juliana de Guiz. Usted va al libro de extranjería. Y la ley 169-14 les dio un plazo para que ellos se regularizaran y se les redujo el tiempo previsto en la ley de naturalización, que era de 5 años a 2 años, para que cumplieran con todos los requisitos de la ley 1683. El único beneficio que tenía, adicional, pero se encarrilaban como extranjeros, iban a ser, si cumplían con el procedimiento de naturalización, dominicanos naturalizados, no dominicanos por nacimiento. El asunto es que tampoco cumplieron con eso. ¿Por qué? Porque no podían de ninguna manera regularizarse porque no tienen papeles. Hay un informe del Ministerio de Interior y Policía de cuánta gente de esa cumplió. Una pequeñísima. Algo mínimo. Minúsculo. Realmente. Y obviamente todas estas ONG no quieren que se regularicen porque ellos lo que quieren es una amnistía y una violación de la Constitución. No la pueden modificar. Porque para eso se necesita, incluso esa parte, un referéndum aprobatorio. Entonces, como hay una imposibilidad jurídica, un escalón tan alto que no hay manera de no pueden pasarlo. Entonces, ¿qué quieren? Que el gobierno viole la Constitución. Y la comunidad internacional lo que quiere es que el gobierno viole la ley y la Constitución. Eso no se puede. Y para eso son esas manifestaciones de si nosotros no somos dominicanos, Abinader tampoco. Pero encontraron una respuesta contundente del pueblo dominicano. Claro. Entonces, yo estoy explicando todo esto, estoy hablando de muchas cosas para que la gente entienda en el horizonte de lo que ha acontecido y de lo que acontece. Pero los verdaderos males del problema migratorio no es la presencia, es el efecto llamada, porque nadie va donde no tiene oportunidades. Mientras no se controle la contratación de mano de obra ilegal, mientras no se controle el otorgamiento de facilidades médicas y de maternidad y de alumbramientos, de escuelas, el efecto llamada siempre va a estar ahí porque es lógico que el ser humano busca. Es que es un instinto de supervivencia. La culpa no es de los haitianos. A ver, ya estando aquí. Sí. La culpa es de nosotros, porque entra en su casa quien usted deja que entre. Sí. Si usted deja que el vecino entre a su casa, abra la despensa, se acuesta en su cama, le coja los libros a sus hijos y los saque de la escuela, ¿quién es el culpable? ¿El que entra o el que permitió todo eso? El que lo permitió. Esa es la realidad. Ahora, los haitianos, ¿qué es la situación? Que nosotros nos sentimos que los haitianos son fundamentalmente ingratos y resentidos, porque ellos entienden que eso es un derecho y eso no es así. Y ellos se ven constantemente como víctimas, cual si los demás fueran responsables de lo que sí ellos son culpables, que es de desbaratar su país. Y que quieren desbaratar a este. Ellos a este y donde quiera que van. No se adaptan en ningún sitio. ¿Por qué? Porque es una sociedad construida sobre la base del resentimiento. La guerra de independencia haitiana no fue una guerra de independencia, fue una guerra racial. Una guerra racial. Una de las principales figuras de la independencia haitiana una vez dijo que la constitución haitiana necesitó la piel de un blanco de un hombre blanco como pergamino. Una bayoneta como pluma, la sangre de un blanco como tinta y el cráneo de un blanco como escritorio para hacer la constitución haitiana. Entonces, cuando una sociedad se construye sobre la base del odio, fíjate incluso que el modelo político que construye el Estado haitiano es monárquico. Jean-Pierre Boyer dictó un código rural. Señores, ese documento es público, lo pueden descargar del Archivo General de la República en el 1822, que prácticamente vuelve al estado de la servidumbre. Era un modelo semimedieval. Contando con quién, con la tierra de los dominicanos. Los que hablan de esclavitud. Y negociar el reconocimiento del Estado haitiano por parte de su antigua metrópoli, a cambio de una indemnización en unos montos tan irreales que no tenía manera de pagar, porque pretendía que pagasen los dominicanos. Y ese fue el expolio, el abuso al que fue sometido el pueblo dominicano durante largos 22 años. Atención,
pueblo que ya se había independizado de su antigua metrópoli. Le llamamos a eso la independencia efímera. Cuando Boyer, porque eso los pro-haitianos lo vuelan en la historia, invade República Dominicana, ya José Núñez de Cáceres ha declarado la independencia del lado dominicano. Entonces, eso es lo que ocurre, que Haití entiende que esto es una provincia sublevada y así se lo enseñan. Y todo se ve a través del prisma del color. Tú no me das esto porque yo soy negro y tú me discriminas. Es un prisma racial. El dominicano no construyó su etos, su alma nacional sobre la base del resentimiento social, ni mucho menos sobre el resentimiento racial. Cuando uno ve países como potencia, como Estados Unidos de Norteamérica, hablando del descubrimiento de América y de Colón como un genocidio, el concepto de genocidio ni siquiera existía para esa época, se creó en el año 1945, pero España como tal no existía para esa época. Estás romanticando un tema como si la esclavitud lo hubieran inventado los españoles. La esclavitud existía incluso en esta isla. En esta isla existía el canibalismo, la práctica del canibalismo, porque también tenemos que dejar de romanticar la población indígena, aborigen. Los caribes se comían a los taínos. Claro. En México la misma cosa. Tribus con costumbres antropofágicas. Y esclavitud, la esclavitud existía, era un modelo que existía en toda la humanidad. No la inventó Francia tampoco. Francia lo que hizo fue perfeccionarla, porque le incluyó elementos raciales. El primer pueblo que hace eso, por eso le llaman a esas leyes el Código Negro Carolino, lo hizo Luis XIV. Y luego los norteamericanos copiaron eso, los ingleses copiaron eso. Pero el Caribe español y la América española no tuvo esos resentimientos. A uno le dan la historia colonial, cuando uno está en primaria, la gente se olvida una cosa que llama la ley de Burgos. ¿Usted recuerda de eso? Eso te suena como por allá, por una neurona vieja atrás, ¿verdad? De lo que tuviste como niño. La primera potencia colonial del mundo que reconoció la dignidad humana y la libertad de los pueblos conquistados, una libertad natural, fue España. Eso no significa que el modelo funcionara así, porque había muchísima explotación. Claro. ¿Por qué? Porque el modelo de explotación económica que existía en Europa para esa época, el modelo medieval. En el medieval, el dueño de la tierra, todo el que está ahí, para trabajar en ella tiene que pagar una parte. Eso es así, es un siervo. Sí. Es libre, pero para subsistir tiene que utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pone como medio de producción? ¿Qué aporta? Su mano de obra. ¿Cuándo es que el modelo cambia a lo que le llamamos capitalismo? Cuando hubo unas epidemias en la Edad Media que mataron la mayoría de los siervos. ¿Sabes? Son la plaga, la peste negra, las viruelas, y acabaron con la mayoría de la población. Como se acabaron los siervos feudales tuvieron que empezar a pagar salario. Eso lo dice los manuales elementales de economía. El origen del salario es ese. Entonces, un modelo medieval se aplicó aquí, es el que copia Haití en medio de una guerra racial, de una situación racial, que los pocos criollos que quedaban de este lado no tenían ese problema. Y por eso los dominicanos, todos con mucha alegría, presumimos de ser un crisol de raza. Pero claro que sí. José Peguero, mándate a hacer una prueba de ADN mitocondrial, te cuesta $80, la puedes pedir por Amazon. Yo me la hice. ¿Qué le salió a usted? ¿Qué mezcla usted tenía? Yo tengo un 22% de sangre taína. Y tengo la misma proporción de africanos de Senegal. Oye, eso. Pero es que es así. Y la parte blanca de una parte de España y otra parte de Francia. Es decir, lo que siempre sentí en mi vida, el ADN mitocondrial se transmite por el lado de la madre. Sí. Y usted puede, por las distintas características de los pueblos, ya han sido secuenciados. Usted es capaz en estas pruebas. Pero la voy a buscar. Sí, $80 te cuesta. Y te las mandan. Sí. Tienes que mandar una prueba de saliva y entonces ellos te hacen eso. Dura varios meses. Pero te la secuencian y te dicen, sí, por ciertas características usted tiene de sus ancestros. Gente que vino, por ejemplo, de España. Incluso te pueden decir de la región. Wow. O de tal parte de África. Sí. Yo tengo de Senegal y de otras partes, un 22%. Pero voy a chequear. Claro, y a mucha honra. ¿Por qué? Porque mi negrito detrás de la oreja, mi aborigen detrás de la oreja y mi blanco detrás de la oreja son los que me permiten no odiar a nadie, encontrar belleza en todo. Sí mismo es. Sin resentimiento. Claro, porque ese no es el problema, sino simplemente apreciar lo bello de los talentos y de las virtudes. Esa es la dominicanidad. El dominicano se ríe de cualquier cosa. Es muy valiente. Sí, sí, sí.
pero es una persona ligera, de un trato ligero. De ligero. El dominicano se ríe de cualquier cosa. Le gusta bailar mucho. Le dice mi hermano a una gente que acaba de conocer. No. Eso es la dominicanidad. En Haití hay un problema de exclusión. Los haitianos no se tienen ni entre ellos. A Jochi Gómez yo le dije mi hermano ayer cuando estaba en el palacio. Porque eso es la dominicanidad. Y nos reímos. Eso está para que se entienda hasta con vergüenza y lo que hace que te ríes. ¿Entiendes? Eso es. Entonces el gobierno que nosotros elegimos está para preservar esa cosa maravillosa que es el Estado dominicano, la soberanía. Totalmente. Que está comprometida a mediano y largo plazo porque va a haber una suplantación de un pueblo por el otro. Y si las políticas públicas no son inteligentes, si no son manejadas reactivamente para desarmar una marcha, porque el propósito, eso es mi interpretación, a lo mejor estoy equivocado. Claro. Pero vamos para la marcha. Si las cosas no se dejan en la mera retórica y se acompañan con las medidas que son las adecuadas para que la política de protección, de control de las migraciones sea efectiva, si eso no se hace, entonces se estará haciendo anuncios cosméticos. ¿A quién estamos engañando? Realmente, presidente Abinader, usted tiene que entregar el gobierno, no porque usted quiera modificar la Constitución, que usted no puede. La Constitución tiene un candado de hace tiempo. No, el candado es innecesario. Usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. Usted no se puede reelegir, porque la Constitución como esta dice que son 2 periodos y nunca más. Eso lo dice. El candado hace rato que está puesto. Todo lo demás que se vive diciendo por ahí es paparruchas. Como si la gente no supiera leer y escribir. Sí. No. Cuando usted salga de ahí, fíjese en el rol histórico que usted quiere tener cuando leamos dentro de unos años. Su legado. Ese es. Y se lo dice una persona que no es ni opositor ni ciudadano, un comunicador que no es ni opositor, sino un simple ciudadano. No, para nada. Que a nosotros lo que nos duele este país. A ese director de migración apoyémoslo a ver si es verdad, porque 10,000 son pocos. Pero pidamos la renuncia de Wilfredo Lozano. No, él no va a renunciar, ¿qué va a renunciar? O el presidente que sepa que tiene que poner a alguien allí acorde con las medidas que está tomando. Si no es mímica lo que se está haciendo. Pero igual también con el Ministerio de Educación, que se que celebre ese nombre. Ya ese es abiertamente un pro haitiano. Ese es un activista número 1 de Haití. ¿Entiende? Sí. O sea, y las entidades... Y se mofa de la población dominicana en cada una de sus intervenciones. Y las entidades que tienen el control fronterizo, que hay militares que son gente rayera, sí, pero son seres humanos y la carne es débil. Sí, sí. Entonces, por más resiedumbre que tenga un custodio en un puesto de control migratorio, terminan permeado, envileciéndose. Ese es el gran problema. Eso viene pasando en esta isla desde la época de Antonio Osorio, señores. La primera preocupación que tuvo la colonia española fue que no tenía control sobre la zona de lo que es hoy Haití, que vivía comerciando con los franceses. Estaban en guerra España y Francia en esa época. Y con holandeses, porque estaban matando por Flandes. La guerra de los 30 años. Esa es la razón. Y mandaron un gobernador que, como dijo, bueno, yo no puedo resolver esto, evitar que esta gente esté comerciando con esos bucaderos, esos filibusteros, y además gente que está profesando una fe distinta a la católica, porque los reyes españoles eran los campeones del catolicismo, entonces por ahí había surgido el protestantismo y el calvinismo en Europa. Había una guerra religiosa, cristianos todos, pero las Biblias protestantes estaban absolutamente prohibidas, se castigaba como una herejía. Sí. Entonces encontraron 300, dicen los historiadores que encontraron 300 Biblias protestantes en la zona. Y esa es la razón por la cual mandaron a Antonio Osorio y a un obispo que se murió en el camino para ver de qué manera controlaban eso. Y bueno, como faltaba el elemento humano, civil, con un poquito más de juicio, este guardia aplicó esto a sangre y fuego, y lo que hizo fue mudar toda la población que tenía más de un siglo establecida por ahí. Bueno, hubo una revuelta, la de Hernando Montoro, porque había un sentimiento ya criollo, de gente que había nacido y vivido ahí, ni sus padres habían nacido en España, ni sus abuelos tampoco tenían granjas, todo eso fue arrasado. Pueblos como Yamasá, Monteplata, surgieron de esa despoblación. Esa es la realidad. Entonces,
con ese problema vamos a estar lidiando siempre los Antonio Osorio del siglo XVII, principio del siglo XVII, y los generales que están ahora en el siglo XXI. El siglo XXI. Es decir, con una situación de envilecimiento normal. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, pues una verja. Y todos felicitamos la verja. Increíblemente. Yo vine a este programa y yo felicité. Y Sí, encantadísimo, sí. Qué bueno. Pero dije, ¿a qué velocidad va a ir? Yo temo que pasen todo este cuatrenio y no lo terminen. Y no termine. Y efectivamente no lo terminaron. ¿Y cuántos miles de millones se han gastado? Tiene que ir más de 2.400 millones y en los 7 puntos está ese tema. No, ya de eso ni se habla. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Lo han auditado? Ojalá que sí. ¿Entiendes? Entonces el presidente Abinader tiene que saber que dentro de 3 años, yo te lleva meses del primero. Ahí viene la curvita. Viene la curvita, eso es ahorita. Y yo no alcanzo a ver un liderazgo dentro del PRM suficiente como para nosotros hacernos creer que debemos de seguir reiterando este modelo, un modelo disfuncional. A ver, que ganan porque la gente se hartó de lo otro que tampoco funcionaba. Ganan porque pierden los otros. Esa es la realidad. Sí, pero hay que ver porque hay un sentimiento. Entonces, ¿cuál es el legado que va a dejar 8 años en los libros de historia? Usted tiene hijos y va a tener nietos. Sí. ¿Cómo quiere usted que los dominicanos lo recuerden? Porque toda posición es temporal. Sí es. Por ahí viene la curva. Entonces, este tipo de cosas que uno dice y alerta y advierte y uno aporta. Cada vez que le han pedido a uno ayudar, uno ayuda y uno no piensa ni en empleo, ni en contrato, ni nada de ese tipo. Este país está lleno de gente buena, de gente dispuesta a ayudar, pero a uno no le gusta que lo tomen de tonto tampoco. Es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, agradecer a usted, a Castillo Pantaleón, por su tiempo, por sus explicaciones. Explicaciones que sirven como armas para el pueblo dominicano, para que tome herramientas, se empodere y para que juntos defendamos la dominicanidad. Su voz es importante, su voz es esencial en esta lucha donde ya se ven vestigios de que la juventud se está involucrando. Y eso es lo importante de este momento. Nos vemos el sábado en la marcha. Voy para allá con Dios delante. Así que ya saben, el sábado en la Plaza de la Bandera. Recuerden compartir este contenido para que llegue mucho más personas y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.